Bienvenidos al reino de Anne. Esta es la historia de Pergamino, el hijo del cazador de libros, y de cómo se embarcó en una aventura inolvidable, llena de peligros. Preparaos a seguir sus pasos y los de sus extraños compañeros de viaje, en un viaje que no olvidaréis. Dejad que os cuente una historia que ocurrió hace mucho tiempo en el reino de Anne, en una ciudad que ya no existe y que en su día se llamó Anayep. Allí se levantaba un castillo desde donde gobernaba la región un rey justo llamado Pavel Rustovich. Este monarca hizo construir una biblioteca enorme, tan alta que el techo sobrepasaba las mismas nubes, y puso al cargo de esta biblioteca a un hombre misterioso llamado Mykola Nikovalevich, al que apodaban el cazalibros. Pero esta historia no habla de él ni de los libros que consiguió para la biblioteca y su rey. Esta es la historia de su hijo, Pergamino, un niño al que le encantaba leer y jugar en la biblioteca más que nada en el mundo. En aquella biblioteca vivía también un diablillo llamado Susurramales. El cazalibros lo había atrapado hace años y lo había puesto a trabajar en la biblioteca, a limpiar el polvo y a ordenar libros. Pero el diablillo siempre buscaba la manera de engañar a Pergamino para que le vendiera su alma. Pero el hijo del bibliotecario era demasiado listo y siempre que podía lo evitaba. Una noche su padre, el cazador de libros, recibió la visita de un malvado vampiro, o como los llaman en los reinos eslavos, un upiro. Este monstruo, que se llamaba Jakov Dragosani, buscaba un libro maldito y poderoso llamado El Grimorio de los Sinsabores, un libro que decía que el cazalibros le había robado en el pasado y que lo había escondido para que él no lo encontrase. Era un libro maldito, del que se decía que el dios oscuro Chernobog había inspirado con sus palabras y sus pensamientos. Tanta maldad había en él escrito que nadie que lo leía podía evitar volverse loco, pero si alguien lo conseguía podía volverse terriblemente poderoso. El temido vampiro Jakov Dragosani, enfadado porque Nicola afirmaba haber escondido el libro en un sitio donde jamás lo encontraría, le lanzó una maldición. Le dejó sin comprensión, sin posibilidades de hablar, leer o escribir, y le arrancó todo aquello que había sido la pasión de su vida, los libros. Solo quitaría la maldición si Pergamino lo encontraba y traía el grimorio de los sinsabores. Pergamino le dijo a su padre que buscaría el libro para curarle, aunque su padre, que ya no podía hacerse entender, no pudo decirle dónde lo había escondido ni dónde podía buscar. Por esa razón, desesperado por la situación de su padre, Pergamino hizo un pacto con el diablillo Susurramales. A cambio de su alma, el diablillo la acompañaría y la ayudaría a encontrar el grimorio de los sinsabores. Pero para aquel largo viaje irían montados en Carbonillo, un morroco negro que siempre parecía estar enfadado. Debían viajar juntos a un lugar lejano, al Valle de las Mil Inquietudes, y buscar a las tres profetisas que vivían en las ramas de un árbol de piedra. Ellas podían conocer el destino de los hombres, su pasado, su presente y su futuro. Pergamino y sus dos acompañantes tuvieron la mala suerte de toparse en el bosque con la bruja Baba Yaga. Esta vivía en una casa con patas de gallo que caminaba entre los árboles. Parecía la mujer más vieja del mundo. Iba subida dentro de un mortero, flotando sin hacer ruido alguno. Tan terrible era que hasta los dos diablos la temían, y a la que pudieron se escabulleron y abandonaron a Pergamino. Descubrió a Pergamino por su olor y tan pronto lo atrapó quiso comérselo. Pero Pergamino recordó un libro que había leído en la biblioteca, un libro de plantas y sus propiedades, y tuvo la suerte de reconocer la Carnívora Dorica horribilis, una planta que tras comérsela le produjo en el estómago unos gases que al escapársele del miedo resultaron ser muy olorosos. Tanto que la bruja sintió mucho asco, tanto que se quedó sin hambre y marchó maldiciendo a aquel cochino niño. Por fin llegaron al árbol de piedra. Allí moraban las tres profetisas llamadas Alconos, Gamayun y Sirun. Eran muy hermosas de rostro, pero el resto de su cuerpo tenía forma de pájaro. Costó convencerlas, pero Susurramales le había dicho el punto débil de las tres, su vanidad. Para eso usó un espejo de su madre e hizo que se pelearan por él. Se lo daría a la que le dijese cómo encontrar el grimorio de los sinsabores, que liberaría a su padre de la maldición.
pero la respuesta que le dieron fue un poco difícil de entender. Deberás recuperar primero la gloria del héroe caído, después recorrer la sangre del hijo de la tierra y finalmente doblegar a aquella que repta y se arrastra por sus entrañas. Fueron al pueblo, que estaba cubierto de nieve y lleno de pájaros negros. Allí, en la plaza mayor, encontraron a Ilya Muromets, apresado por 12 cadenas de hierro, a los pies de una estatua y atormentado por una locura desconocida. Poco quedaba ya del poderoso héroe. Ahora era anciano y débil y parecía haber perdido la razón. Los cuervos se burlaban de él y lo insultaban, pero allí llegó también un halcón plateado, que resultó ser un brujo llamado Volg, un poderoso cambiaformas, que había sido amigo de Ilya en el pasado y que había perdido la capacidad de recuperar su verdadera forma humana. Gracias a sus ramales descubrieron que Ilya tenía atrapado en su interior a un Bodianoi, una malvada criatura de los ríos que había quedado atrapada dentro del viejo héroe al beber de las aguas y quien lo había vuelto loco. Sus ramales consiguió liberar a ella del Bodianoi, sacándoselo por la boca, pero seguía siendo un viejo débil y cansado. Pero gracias al brujo Volg supieron que para recuperar su antigua fuerza de Ilya debían buscar a quien le había dado parte de su poder. El brujo Volg, que pasaba de tener forma de halcón a lobo fiero pero noble, decidió unirse al grupo de Pergamino y ayudar al niño. Resultaba que en el pasado había conocido a su padre, el cazalibros, y como también quería ayudar a su amigo Ilya, les acompañó al túmulo donde estaba enterrado Sviatogor, el gigante, el maestro de Ilya. En la entrada encontraron a una niña ciega, que resultó ser la guardiana de la tumba donde estaba enterrado el cuerpo del gigante. Pero esta niña resultó ser una serpiente gigante y terrible, de escamas blancas, que solo buscaba alimentarse de la fuerza que aún quedaba en el sarcófago donde estaba enterrado Sviatogor. La serpiente blanca daba mucho miedo y era temible, pero nada pudo contra Pergamino. Los dos demonios, Volg el brujo, que para luchar contra ella se había convertido en un hurón, y el renovado Ilya Muromets, que tras tomar lo que quedaba de la fuerza de Sviatogor, el gigante de nuevo volvía a ser poderoso e invencible héroe que todos recordaban en las leyendas. Así que con su fuerza obligó a la serpiente, que en el pasado había dado sus ojos a cambio de conocer muchos secretos, a decirles el paradero del grimorio de los sinsabores. El libro parecía estar escondido en el castillo de Zamok Dracona, en una cripta anónima donde yacían los huesos de Slovey Dragosani, el padre del actual señor de este castillo y estas tierras, Jakov Dragosani, el vampiro que había lanzado la maldición contra el padre de Pergamino. Allí habían enterrado sus familiares del vampiro, gente igual de mala que él, y cuyas tumbas nunca visitaba, ya que siempre los había odiado, especialmente a su padre. Pero después de caminar por sus mazmorras y por el mausoleo de la familia del vampiro, resultó que el sarcófago donde la serpiente les había dicho que estaba el grimorio, la mismísima tumba del padre de Lupiro, estaba vacío. En su interior tan solo se veía una pequeña montaña de polvo y cenizas, y entonces entendieron que el padre de Pergamino, en el pasado, no solo había escondido el libro allí donde su enemigo jamás lo buscaría, en su propia casa, en la tumba del padre al que siempre había odiado, sino que además había decidido destruirlo, quemándolo. No hay mejor escondite que hacer desaparecer algo. La astucia del bibliotecario en el pasado había resultado ser su propia condena, ya que por aquella decisión ya no existía el grimorio y él no podría ser salvado. Pergamino se presentó con sus amigos ante Jakov Dragosani y le entregó lo que le había prometido a cambio de la salvación de su padre, el grimorio de los sinsabores, al menos las cenizas que habían quedado. El vampiro se enfadó mucho, pues se creía engañado por Pergamino, pero tristemente descubrió que había pasado tanto tiempo buscando el libro que resultó que había olvidado la razón por la que lo buscaba, pero sus ramales le ayudó a recordar. Resultó que la amada de Dragosani estaba atrapada bajo un lago congelado.
Una bruja celosa de su amor había castigado así a la pareja de enamorados. El libro la podría haber liberado, posiblemente, pero ya no podían saberlo. Ya no existía. Por eso el vampiro decidió huir negándose a perdonar al padre de Pergamino. La vuelta fue triste y larga, pero finalmente habían llegado al castillo donde vivía Pergamino con sus padres. El niño sentía pena por haber fallado a su padre, pero pronto sintió una inmensa alegría. Al encontrarse de nuevo y abrazarse, el cazador de libros pudo decir el nombre de su hijo. Su madre le había ayudado con mucho esfuerzo y cariño a recuperar sus palabras y un poco de su escritura, aunque poco sentido tenía. Aún lo que escribía tal vez en el futuro podría llegar a recuperarse, aunque eso era algo difícil de saber. Finalmente llegó la hora de que Pergamino cumpliera la parte de su pacto con Susurramales. Pero durante el viaje, el niño se había hecho amigo de los dos diablos, que no resultaron ser tan malos como parecían. Además, Susurramales disfrutaba viviendo en la biblioteca y cuidando de los libros. Y también quería que Cabrunillo en el futuro le ayudase a quitar el polvo de las estanterías. Hubo muchas más aventuras de Pergamino en los años que siguieron este viaje, pero eso se cuenta en otras historias y en otros libros, y solo podrán dar con ellas los verdaderos cazadores de libros.